Muy buenas tardes para todos y todas las personas que nos acompañan en este momento, en este proceso de la psicología astrológica. Muy buenas tardes, Adi, ¿cómo estás? Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a las personas que nos acompañan en este en vivo y a las que más adelante podrán aprovechar este material de todo lo que tiene que ver con el método Hoover. Bienvenidos. Mira, dame un segundo porque parece ser que no se está, observa a ver si está, ahora Sí, sí ya, al aire. Muy bien. bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan y también a las que más adelante aprovechen este material audiovisual. Hoy vamos a tener un tema muy hermoso que tiene que ver con el modelo de familia en la carta astral. Poder comprender muchas cosas de las cartas, tanto personales como de nuestros asesoramientos, poder entender esa dinámica interna de esa imagen interiorizada que tenemos de papá, de mamá, de nuestra propia infancia, poder ver reflejado esto en nuestra carta y ampliar a través de este modelo nuestro propio autoconocimiento. Entonces vamos a entrar en ese espacio de la familia a mirar mucho de la dinámica que tiene que ver con la forma como se ha hecho una imagen interior de nosotros como hijos, nuestros padres y a su vez también los que son padres poder entender cómo funciona la dinámica, la relación o cómo puede ser esa imagen interiorizada de los hijos. Sí, este es un tema muy interesante de aplicar la carta natal al reconocimiento de cómo la educación, la interacción con nuestros padres, con papá, con mamá y cómo nosotros mismos estamos reflejados en la carta, porque nos va a ayudar para los procesos de autoconocimiento, de sanación de nuestros vínculos con nuestros padres, para entender también su papel en nuestra vida. Como hijos tenemos muchos reclamos hacia nuestros padres y como padres tenemos muchas expectativas sobre nuestros hijos y en realidad es un proceso de darnos cuenta que cada uno trae una impresión personal de estos rasgos familiares para poder crecer, para podernos liberar sobre todo de los reclamos, de los deberías y entender que hay una razón evolutiva detrás de todo esto. Muy bien, entonces vas a compartirle la presentación. Bien, entonces esencialmente la tríada de padre, madre, hijo se ve desde el método Hoover a través de los tres planetas de la personalidad, Sol, Luna y Saturno, donde el Sol está representando el padre, la Luna representa al hijo y su vínculo con la madre en los primeros años de vida, la manera como vive las memorias en la relación con ella. Incluso si el padre tuvo una importancia para la psique del niño, puede también a través de la luna verse esa memoria del vínculo también con papá. Y Saturno está en conexión con esas cualidades de la madre, esas cualidades de protección, de ayuda a organizar la estructura de la persona, la educación, la contención y la seguridad que pueda dar también en un momento dado esa contención. Vamos a explicar un poco más por qué razón se atribuye a Saturno como la madre en el método Hoover. Si este es un tema que puede ser controversial porque la astrología clásica ha puesto al Sol como el padre, a Saturno como el padre, tendríamos dos padres, y a la Luna como la madre. Pero por un lado hay una versión un poco
atávica del concepto de la mujer al considerarla como solamente como la luna. Y vamos a entender de dónde surge esto, porque tiene un sentido también. Y vamos a entender también cómo nos vemos reflejados en ese modelo de familia de manera simbólica. Tenemos que aclarar esto, porque el padre no solamente es el sol, el padre tiene otros atributos. La madre no es solamente la cuidadora de un niño o la persona que cuida al niño, sino la madre también puede ser muy venusina, muy bella, muy artística, muy erótica, pero como madre cuidadora es un papel que no está asignado a la luna no cuida y eso lo tenemos que mirar con cuidado. Y la idea sobre todo no es que ustedes piensen que ya es algo definitivo, sino que traten de mirarlo y experimentarlo en la carta, sobre todo para lo que más nos puede interesar es para hacer conciencia y para poder entender cómo funcionó esa parte de la estructura de los padres, del modelo de familia, cómo sigue marcándonos en nuestra personalidad. Bien, Bruno Huber hizo, digamos, un estudio muy profundo en relación con este tema del modelo de familia para poder conectar claramente lo que está incorporado en nosotros de esa herencia de papá, de mamá y la misma herencia ancestral, esas improntas que se graban en la persona. Y encontró realmente que la tendencia a designar a la luna como la madre y al sol como el padre era una tendencia que se daba muy desde Grecia, pero que mucho más atrás la madre eh, realmente tenía una cualidad muy contenedora y muy protectiva y se tenía muy en cuenta dentro de lo que era el fijar la estructura de ese niño. Y una de las teorías más actuales dentro de lo que fueron sus investigaciones fueron los aportes de Eric Newman, que fue un discípulo de Jung, que vivió entre 1905 y 1960 y que amplió el modelo en términos de entender que había, aparte de la polaridad ánima y animus junguiana, había un estatus del hijo, es decir, esa resultante de esa polaridad que era como, eh, digamos, el que terminaba conformando la triada y ese hijo daba de alguna manera un sentido de ser a la cualidad de la polaridad de ánima y de ánimos. Entonces, sus aportes le dieron mucho sentido a lo que Bruno Huber observaba como la importancia de darle un lugar y un estatus desde lo astrológico a la figura del hijo. Sí, el modelo de la polaridad junguiano es un modelo antiguo, donde el sol es el masculino, la luna el femenino, pero es un modelo polar. Y Eric Newman, que fue discípulo de Jung, se atrevió, no fue el único, pero tal vez fue el que más, fue el pionero, se atrevió a plantear que el hijo tenía una posición relevante en el sistema familiar, porque el objetivo de que haya un papá y una mamá es crear un hijo, es tener ese punto de crecimiento como padres. ¿Cómo se da la versión de que hay un papá y una mamá? Porque hay hijos. Hay que tener en cuenta que en la antigüedad los hijos, sobre todo si nos vamos a las culturas más atrás en el tiempo, ser un hijo en una familia significaba no tener derecho a la expresión, porque se suponía que estaba bajo el cuidado de los padres y los hijos eran, aparte del padre y de la madre, eran elementos dentro del sistema familiar que pasaban de alguna manera desapercibidos y en un estado de inferioridad. La posición de Eric Newman fue darle ese realce, esta posición de convertir al hijo también como en un elemento protagónico, está muy de acuerdo con también lo planteado por Roberto Assagioli, que habla de la importancia del tercer elemento y las antiguas religiones o modelos eh,
psicológicos y teológicos del mundo hablan de un padre, de una madre y de un hijo, de un padre cósmico, una madre cósmica y el hijo cósmico. Todo esto nos habla de un nuevo modelo que obedece a la sociedad actual, donde los hijos tienen importancia y en la medida en que van creciendo se vuelven autónomos. Entonces, por eso aparece esta posibilidad producto no de un capricho, sino de una investigación. Huber plantea que la astrología tiene que dar respuestas claras, precisas, referente a lo psíquico. Y se encontró que al ver esa versión polar, pues no correspondía con lo que el ser humano de hoy vive realmente. Entonces vamos a explicar este modelo tripartita para entender cómo corresponde el Sol, Luna, Saturno con el modelo básico familiar. Entonces, como les decíamos, desde antes, ¿no? Desde los tiempos del origen de la misma astrología en que el hombre observaba el cielo, se asociaba ya a la madre esas cualidades de la fecundidad, de la fertilidad, del refugio mismo, que son cualidades protectivas que obedecen a un patrón que Saturno permite por la estructura que tiene. De hecho, el glifo mismo de Saturno es una cruz como con una media luna que hace las veces como de vientre. Y es Saturno, el símbolo de Saturno tiene una imagen que permite una estructura, una fuerza que desciende, pero a su vez tiene una parte fecunda, una parte como diríamos que permite ese refugio y esa contención, que son como estas dos medialunas que tiene el símbolo, el glifo. Eso habla claramente de esa cualidad que no solamente es la imagen, diríamos, fuerte, negativa, como esa imagen que se le ha dado a Saturno, ¿no? Sino en este caso, desde el modelo de familia, tendríamos en cuenta esas cualidades fecundas que son distintas a las cualidades receptivas de la luna. Una cosa es ser como receptivo y otra cosa es ser fecundo. Y en el caso del femenino, la cualidad esencial para la madre es la fecundidad. Y esa cualidad da lugar a que tenga que estar siendo tenido en cuenta el poder permitir que se genere la estructura del hijo. Es decir, el cuerpo del hijo esencialmente lo aporta la madre en el vientre materno. Por consiguiente, esa capacidad de dar estructura está dada por Saturno esencialmente en la carta, más que una cualidad receptiva que es solamente la cualidad, digamos, emocional, afectiva que tiene la luna particularmente. Para los babilonios, ¿de dónde viene este concepto? Esto no es algo que se inventó Bruno Huber. Para los babilonios, que son los padres reales de la astrología moderna occidental, ellos fueron los que realmente estructuraron la astrología moderna, los que desarrollaron las cartas individuales. Saturno era el símbolo de la fecundidad y de la madre. Esto es algo que hay que aclarar. ¿Dónde se trastoca este concepto? Lo hacen cuando los griegos interpretan los textos babilónicos, astrológicos, cambian el concepto de Saturno hacia la luna, lo trastocan. Pero vamos a tener aquí una razón, un entendimiento. ¿Por qué ocurre eso? Los griegos son una sociedad patriarcal. La cultura griega y romana son sociedades patriarcales. La cultura babilónica era una sociedad más de tipo matriarcal. Y por eso la preeminencia de Saturno como la ciudad, las culturas se desarrollaron en el mundo gracias a las ciudades. Y estas ciudades generalmente, al igual que la mujer, eran las que las administraban y cuidaban porque los hombres iban a la guerra, iban a conquistar nuevos territorios. Entonces, quienes administraban los recursos de las ciudades eran las mujeres. Esas cualidades de administrar, de cuidar, de sostener, de estar todo el tiempo ahí, de ser predecible, no son cualidades de la luna. Mira la diferencia tan importante. La luna nunca habla de cuidar ni de ser predecible
ni de estar todo el tiempo. Todo lo contrario, la luna es volátil, cambiante, la misma forma de la luna, cambia de un día para otro, sale 40 y algo de minutos más tarde todos los días, a veces la vez de día, a veces de noche. Entonces el rol, estamos hablando del rol simbólico de la madre para un niño es estar presente todo el tiempo. Si un niño recién nacido no tiene una madre o alguien que haga el papel de madre, de protector, que esté dedicado todo el tiempo, y eso son cualidades de Saturno, el niño muere. Esta es una de las cosas que tiene en cuenta Bruno Huber al hacer esa investigación. Dice, si para los babilonios Saturno era la madre como la madre tierra, la fertilidad, la fecundidad, el refugio, el sostén, ¿por qué se cambió? ¿Por qué se trastocó? En su investigación descubre que los traductores griegos de los textos astrológicos de los babilonios y al traducirlos al griego, como ya lo mencioné, trastocan ese término y le dan una preeminencia que obedece más a la cultura masculina que predominaba en Grecia, donde los hombres eran los que dominaban el poder y la luna era más bien una mujer, era como un adorno o alguien que estaba ahí al lado de los hombres. Eso es muy lunar. Pero en esta redefinición, si nosotros tenemos en cuenta las cualidades de Saturno y las cualidades de las mujeres hoy, las mujeres son estadistas, planifican, son gobernantes. Tenemos muchos ejemplos en el mundo de mujeres que gobiernan. Son cualidades de Saturno, no son cualidades de la luna. Por eso cuando vamos a redefinir el papel de una mujer, tenemos que tener en cuenta qué vamos a redefinir, porque pues Saturno no es lo erótico, eso es Venus. El Sol tampoco es erótico, es Marte, en el caso del padre. Entonces tenemos que redefinir qué tipo de rol femenino es el que vamos a redefinir para tenerlo en cuenta en la aplicación que vamos a hacer de la interpretación astrológica. Si estamos hablando de una persona consagrada, un niño, todo el tiempo, puede ser la madre biológica o alguien que hace el papel de cuidador de Saturno, que pone límites, que le enseña las reglas, que le inhibe, incluso que castiga o que limita y le dice no, es la madre. Por eso mucho de la quejadera que hay en los procesos de terapia es contra la madre. Mi madre me limitó, mi madre no me dejó, mi madre, eso es muy saturnino. Y la razón por la cual se ve esa experiencia es porque Saturno protege, cuida, está pensando y planificando a largo plazo. Estas cualidades son inherentes de Saturno, no son de la Luna. Bien, entonces vamos a revisar simplemente cómo el sol lo asociamos a la imagen paternal. Es esencialmente una imagen que permite una autoconciencia, es una imagen de radiancia y que genera un modelo de alguna manera o una figura guía que delimita mucho la autoconciencia. Tiene que ver también con esa fuerza cardinal, con esa energía cardinal, energía de impulso, eh, y el sol se asocia claramente de esa manera en el método Huber a la imagen paternal, como imagen que irradia, como imagen que permite esa posibilidad de ser guía, esa imagen de fuerza también y de radiancia. Entonces, el sol esencialmente está conectado en la carta, donde tenemos el sol en nuestra carta, tenemos la imagen del Padre. Y dependiendo del lugar donde se encuentre el sol, va a haber una significancia de la forma como ha sido incorporado ese modelo del Padre en nosotros, nuestro vínculo con nuestro Padre y la forma como percibimos al Padre. A su vez también termina siendo esa figura, como esa, diríamos, ese estilo, ese modelo de cómo después el hombre se convierte en padre también. Cómo actúa o desde qué lugar va a proyectar esa cualidad. Y a su vez en las mujeres, cómo está incorporada la imagen masculina y cómo se manifiesta su cualidad masculina también a través de esa
autoconciencia y de esa fuerza de radiancia. Cuando hablamos de la madre, estamos viendo las cualidades predecibles de la cruz fija. Por eso se relaciona con Saturno. ¿Cuáles son las cualidades de la cruz fija? Proteger, garantizar una estabilidad, cuidar, mantener, limitar, estructurar. Entonces, el gran aporte que hace la madre la madre le enseña al niño en los primeros meses de vida, le enseña los límites. La madre está muy pendiente de que el niño no se haga daño, de que el niño está enfermo, hay que cuidarlo, o también aclaramos, Saturno muchas veces no es la madre biológica, sino la persona que hizo el rol de madre. Estamos hablando de un efecto simbólico, es la persona que está ahí permanentemente, que está dedicando tiempo y espacio, que eso es Saturno, durante no 2, 3 horas, sino durante mucho tiempo, para sacar adelante la vida de un niño que es vulnerable, que es muy frágil, que no tiene la capacidad de ponerse límites. Entonces la madre está al cuidado para que el niño no se haga daño cuando ya se empieza a mover, está pendiente de las necesidades del niño porque no es autosuficiente y también de alguna manera le enseña a sortear pequeñas pruebas para poder defenderse luego más grande como un adulto que ya tiene un cuerpo o un niño más grande para poder defenderse de los límites que la vida nos impone. Pero también la función de Saturno como madre, como responsabilidad, puede ser vivida como una carga, tanto por parte del niño como por parte de la madre. Entonces, estas son unas cualidades fundamentales. Algunos autores dicen que la relación con el dinero, con los bienes materiales, con la confianza de la abundancia de la vida, tiene una relación directa con la imagen, como fue percibida nuestra madre en la infancia, porque Saturno está asociado a ver en la vida de una manera predecible, anticiparse, planificar, ordenar, saber manejar las estructuras, los recursos. Todos estos son papeles que aporta la madre a través de la imagen de Saturno. Bien, y entonces la luna, diríamos, en ese proceso de desarrollo emocional de la persona, en ese proceso de acumular memoria también de esa infancia, en esa cualidad mutable que permite la capacidad de receptividad, de estar abierto, como es la forma de la media luna, a lo que el entorno muestra, de a su vez también poder explorar el mundo desde esa sensitividad y poder diferenciar qué es lo que me gusta, qué es lo que me parece placentero o agradable y a qué puedo tener un rechazo. Toda esa cualidad de la luna son características muy importantes en el desarrollo del niño. Y a su vez esa media luna guarda muchas memorias, sobre todo de esa etapa intrauterina, memorias del nacimiento mismo y memorias de la etapa de la lactancia esencialmente y las primeras etapas de vida. Es decir, la luna guarda esa información importante que estructura muchos de los contenidos inconscientes de la persona. Por consiguiente, esa cualidad de la luna, el lugar donde se encuentra la luna en nuestra carta, va a reflejar, y los aspectos que forme va a reflejar mucho de esas memorias que hay guardadas y de la forma como se sintió el niño en un momento dado frente a la vida. Si sintió contención, si sintió presencia, si sintió verdadera o verdadero hogar, o si quizás se sintió solo, se sintió aislado, se sintió con sentimiento de abandono. Todo esto, todas estas memorias van a estar guardadas en la imagen de la luna en nuestra carta. Como les decía hace un momento, también tiene que ver en un momento dado sobre la memoria de la misma relación con el padre,
¿cómo puede haberse dado de alguna forma incorporada esa imagen? Que no siempre tiene que ser realmente conectado a lo que puede ser la imagen de papá y de mamá. Es muy interesante ver esto porque muchas veces podemos tener como padres una imagen de lo que nosotros hayamos podido dar como padres a nuestros hijos. Y resulta que cuando miramos la carta puede ser que veamos un reflejo de algo que es muy distinto a lo que nosotros como padres podemos quizás haber entendido que nuestro hijo ha recibido la información o el cuidado. Puede ser muy distinto. Eh, Ahí recuerdo claramente un ejemplo de una madre que decía que se había dedicado, una vez había nacido su hijo, se había dedicado por completo al cuidado de su hijo y que sin embargo su hijo le reclamaba que se había sentido solo. Y al mirar la carta, la luna claramente se veía sola, se veía en un espacio donde se veía claramente que el hijo se había sentido aislado, abandonado. Esto es una cosa muy contradictoria y nos enseña mucho a veces a soltar de que no necesariamente lo que pueda estar allí pudiera tener que ver claramente con lo que los padres tuvieron en intención brindarle a sus hijos. Eso puede resultar contradictorio, pero se puede presentar de esa manera. Sí, una aclaración también es que la luna sí tiene una relación con los vínculos, con el vínculo emocional con las personas más cercanas, especialmente con la madre, en los primeros meses. Hay que recordar que la luna se desplaza muy rápido, 12 grados, 13 grados diarios, entonces hace contactos muy rápido. Después del nacimiento, la luna contacta con varios planetas. Al día siguiente ya se ha movido 12 grados y puede contactar otros planetas. Eso habla de la versatilidad del campo emocional y por eso guarda esa memoria, lo que Adiela nos está explicando, guarda esa memoria emocional de la madre, cómo percibió a la madre o la persona que la cuida y también al padre, que eso lo veremos luego cuando miremos en otra clase la relación de los planetas Sol, Luna, Saturno entre sí a través de los aspectos, y lo haremos más claro. Bueno, para ver el siguiente gráfico, entonces, el espacio paterno, ¿me lo colocas, por favor? Vamos a ver entonces, cuando tenemos una carta, y les pedimos que saquen sus cartas, que las miren, la parte que tenemos aquí en este gráfico, la distribución en las casas del espacio paterno, del espacio materno, ¿lo devuelves, por favor? Del espacio paterno, es la parte de arriba que va entre el punto de reposo de la casa 8 hasta el punto de reposo de la casa 11. El espacio infantil, que es la zona de la luna, va en esa zona intermedia de la casa, punto de reposo de la 11 a punto de reposo de la 2, punto de reposo de la 5, a punto de reposo de la 8. Esa es la zona del contacto. De hecho, las casas que hay ahí hablan de establecer un contacto donde nos acercamos al mundo o nos retiramos del encuentro con los otros. Y el espacio materno corresponde más a la parte inferior de la carta del colectivo, del punto de reposo de la casa 2 hasta el punto de reposo de la casa quinto, incluida la casa 3 y 4. Estas son una forma para observar también por el espacio, cuando están ubicados los planetas ahí, en el sistema de casas, muestra esos roles familiares, cómo percibimos al padre, cómo percibimos a la madre, o a quién interpretamos como padre, según los planetas que están en estas zonas, o como madre, y cómo fue nuestra capacidad de contacto con el entorno, según los planetas que están ubicados, si fue limitado, si fue abierto, expansivo, si había muchas restricciones o había demasiada apertura. Entonces, estas experiencias que estamos viendo en la carta, tenemos que tener en cuenta que son imágenes subjetivas, porque la misma información puesta en la carta de un hermano o una hermana puede tener una interpretación completamente distinta porque la carta está distribuida, los planetas de una manera diferente
de un hermano a otro. Entonces, por eso vamos a tener el cuidado de cómo lo percibe subjetivamente cada uno. Sí, exactamente. Se tiene en cuenta la posición de los planetas por las casas, ya que las casas son los escenarios en donde se desenvuelve la vida, más que los planetas por los signos, que reflejan algo mucho más profundo e inconsciente, tienen que ver un poco más con la herencia, con lo que se hereda de la familia. En tanto que las casas es como la forma que en los diferentes escenarios de la vida se pueden percibir las acciones. Entonces, las funciones del padre y de la madre experimentadas subjetivamente por el hijo, y esta palabra subjetivamente es muy importante porque a veces, como les decía, básicamente pudimos como padres haber dado una imagen, pero nuestros hijos pudieron haber recibido claramente algo muy distinto a lo que intencionalmente papá y mamá hubieran querido. Entonces, es una imagen que es subjetiva de, de lo que el niño incorporó o de lo que es el esquema del niño captó esencialmente. Muy bien, entonces vamos a darle un simbolismo a estas zonas, a la parte alta de la carta, la zona llamada de la individualidad, del punto de reposo de la casa 8 a la 11, incluida la casa 9, la casa 10, la llamaremos el espacio solar o el espacio del Padre. Y como les decimos, los planetas o la información ubicada allí también nos indica, nos dan una imagen de cómo percibimos a nuestro Padre. La zona intermedia, que ubica las casas 12, una parte de la casa 2, una parte de la casa 11, pedacito de la casa quinta, las 6 y las 7, y una parte de la casa 8, es la zona del hijo o del contacto o de la luna. Y volvemos a aclararlo, los planetas que se encuentren allí nos informan cómo fue en esos primeros años o meses nuestra relación de interacción con el entorno, qué tanta apertura o permisibilidad había de contacto o de exposición o de retirarnos del entorno. Y la zona inferior, la zona del colectivo, la parte inferior de la carta, la casa 3, 4 y los puntos de reposo de la casa quinta y casa 2, es la zona de la contención, de la familia, de la tradición, que es más un papel saturnino, y la información que encontremos allí con planetas habla de cómo percibimos ese espacio materno. Esto puede ser una forma de observación para entender también después nuestros roles en relación con nuestra familia que formamos después, no solamente la familia de origen, sino la familia papá, mamá, hermanos, que es la que originamos, pero luego la que creamos con la pareja y los hijos. Sí, exactamente. Es decir, que hay definidas unas zonas donde se siente de alguna manera más la expresión del planeta. Digamos que en la zona superior estaría mucho más reflejada, de acuerdo con las observaciones de Bruno Huber, esa cualidad patriarcal, esa cualidad de ser una imagen guía del sol. Entonces a esta zona se le denomina una zona del sol, una zona solar, como donde si se encuentra el sol va a tener la posibilidad de manifestar con mucha más fuerza sus capacidades en términos del modelo de familia. Es decir, que un sol aquí va a tener se observó que generaba una mayor percepción de los hijos de que era un padre que tenía una fuerza de liderazgo y un poder patriarcal. En el caso de la luna, la zona intermedia, la zona de contacto, es una zona donde si está la luna mucho más cómoda porque por ser una cualidad de contacto permite una mayor capacidad receptiva, dadora y receptora. Entonces, una luna, el hijo puede sentirse mucho más cómodo en ese intercambio, y Saturno en la zona inferior sería una zona que permite como esa consolidación, ese anclaje a la tierra,
ese empoderamiento de la fuerza de vida en la zona colectiva. Pero resulta que en nuestra carta los planetas Sol, Luna, Saturno pueden estar en cualquiera de las zonas de la carta y eso va a tener unas implicaciones, porque no es lo mismo que un Sol esté en su zona solar, que es la zona fuerte, a que se encuentre en la zona de Saturno. O quizás que la Luna se encuentre en la zona solar, eso va a generar una tendencia a la individuación a si se encuentra en su zona confortable, que es la zona lunar, la zona de contacto. Vamos a pasar a mirar esas diferencias con algunos ejemplos para comprender un poco cómo se puede entender esa imagen de acuerdo a la ubicación del Sol, la Luna y Saturno en las diferentes zonas de las casas. Muy bien. Cuando el Sol está presente en la zona alta del horóscopo, es decir, final de la casa 8, casa 9, casa 10 y comienzos de la casa 11 o hasta el punto de reposo de la casa 11, vamos a encontrar primero que la persona nació de día, ¿no? En la parte alta está el Sol es la estrella dominante y eso va a hablar de un padre autónomo, independiente, de alguna manera mm, fuerte, que trata de ser una imagen guía para todos, como un referente. En algunos casos puede mostrarse autoritario, impositivo, porque esas son cualidades también solares. ¿Cómo incide eso en la vida de una persona? Cuando el Sol está, como en el ejemplo que tenemos de Napoleón, el Sol en Leo en la casa 10, la imagen del padre influye en que él también sea autónomo. La casa 10 son las metas individuales. Entonces él no va a ser un soldado cualquiera, él va a ser no solamente el comandante general, sino el emperador. Esa es una imagen heredada eh, que hace que él tome del padre, de la forma en que el padre se mostró para él como una figura guía de autonomía, de independencia, de liderazgo, de expresar muy radicalmente su individualidad. Cuando vemos el sol en la parte alta, pues físicamente no vemos ninguna estrella. Y eso habla de que el padre a veces toma decisiones que pueden ser muy lo que él piensa, pero no tiene en cuenta a los demás también. Por eso habla de rasgos autoritarios. Igual cuando ocurre que el sol está en la casa 9, entonces el padre va a marcar en la conciencia del niño la tendencia a pensar de manera muy autónoma e independiente, a desarrollar su propia manera de pensar, equivocado o no, no tiene que ver con eso, sino que se va a parar en sus puntos de vista que ha encontrado por sí mismo, se convierte para sí mismo en su propia autoridad de pensamiento. Y en la casa 10 como su propia autoridad guía de otros, de líder, de emprendedor. Sí, aquí es importante saber, les comentamos que el padre de Napoleón era un abogado que tenía mucha fuerza, era una persona que fue también gobernante y a su vez imprimió ese liderazgo y esa fuerza en su hijo y también lo impulsó mucho a que se presentara como al ejército, que fuera un soldado y ese modelo de fuerza, de autoridad, de liderazgo que tenía su padre, claramente fue muy incorporado con mucha claridad por su hijo, como está aquí reflejado, ¿no? Muy bien, ahora vamos a mirar qué pasa. Estamos viendo la parte alta de la carta. Estamos viendo la zona que va entre el punto de reposo de la casa 8 al punto de reposo de la casa 11, al PR, llamada el espacio paterno. Ya vimos el sol. Ahora, ¿qué pasa cuando la luna se encuentra en ese escenario, en esa zona? ¿Qué ocurre? La luna, recordemos que es la imagen del niño, como él se ve a sí mismo. Y cuando estamos en la parte alta, la luna, el niño, está hablando de qué hace la luna. Refleja la luz del sol. Entonces quiere ser admirado, quiere ser tenido en cuenta,
Pero eso está indicando probablemente que en los primeros años de vida faltó más contención, las necesidades de la luna. ¿Cuáles son las necesidades de la luna? El cuidado, la receptividad, y cuando la luna se encuentra en esa zona alta del horóscopo, indica que probablemente en los primeros años el niño sintió que tenía que volverse adulto, autocuidarse, rendir, madurar de alguna manera, como decimos acá en Colombia, biche, es decir, faltó más contacto emocional y quiere agradar a todos o en algunos casos tiene que cumplir funciones dentro de la familia como si fuera ya un adulto, hacer tareas de adulto, ayudar a los padres, trabajar, hacer las tareas solo, responsabilizarse de los hermanos. Ese tipo de situaciones hace cuando la luna está en la parte alta, digamos que deja de ser niño, deja de ser la luna para volverse una especie del sol, una especie de reflejar para otros lo que los otros necesitan, pero no lo que es la persona. También se ha encontrado que esta posición de la luna en la parte alta está asociada a imágenes o figuras públicas y a algunos artistas tienen la posición de la luna en este sector. ¿Qué es lo que se le pide a un artista? Que haga una actuación que nos guste a todos, a una figura pública que nos agrade, que nos guste y su vida, sobre todo la vida emocional o las opiniones tanto de un artista como de una figura pública, se convierten en el escarnio público. Es como que la persona es eso, tiene que reflejar una imagen que le guste a todo el mundo, pero no tiene la libertad de poder ser el mismo. Las personas que tienen esta posición necesitan aprender a liberarse de tener que demostrar con sus hechos, con sus emociones, que demostrarle a los demás que son alguien para poder ser recibidos o incluidos o tenidos en cuenta o ser un referente. Manejan mucho miedo a desagradar, a ser cuestionados, a ser de alguna manera expuestos y eso se vuelve como una especie de prisión, ese exceso de exposición. Todo esto habla de que faltó maduración emocional en los primeros años, que faltó cuidado. Sí, por la historia del ejemplo de esta carta que traemos es la del cantante Joe Arroyo, un cantante colombiano muy conocido que imprimió un estilo muy particular en su música, pero que tuvo una infancia de muchísima carencia, donde él tuvo que asumir el lugar de la persona que a través de su canto y a través de su trabajo, inicialmente en espacios de mucha pobreza, tenía que sustentar a su familia, a su mamá y a sus hermanos. Y esto se ve claramente reflejado en una luna en el espacio paterno, donde la infancia no fue vivida realmente en su completitud, sino que tuvo que desde niño asumir roles de adulto, incluso de líder o fuerte, de fuerza masculina, que generan una sensación de soledad y a veces también dejan diríamos, unas partes de la infancia sin ser completamente vividas o integradas. Entonces, hay una madurez que se da en la infancia y una tendencia a la soledad. Y esto, pues, en la historia de Joe Arroyo se ve reflejado con esta luna en casa 10. Tenemos ahora, vamos a ver la parte de abajo de la carta, la parte que va del punto de reposo de la casa 2 al punto de reposo de la casa quinta, incluyendo casa 3 y 4. A ese espacio se le llama espacio materno. Es la zona de la comunidad, de la colectividad, del arraigo que tenemos en una familia, en una cultura. Y cuando el sol se encuentra en esta parte inferior de la carta, indica que la persona nació cerca de la medianoche. ¿Qué pasa cuando el sol está en las horas de la noche? Pues no se ve. ¿Qué indica? Que la cultura pretende que el sol, la conciencia solar del niño, y especialmente a través del padre, siga unos patrones
establecidos o que satisfacen de alguna manera el entorno familiar. Como el maestro de la imagen masculina es el sol o el padre, esa información es transmitida a, a partir de esa imagen masculina que nos representa aquí como nuestro padre o nuestro guía. ¿Y qué pasa con un sol en casa 3 o en casa 4? Nos dice, tienes que jugar un papel para la comunidad, lo que necesita la comunidad, lo que la comunidad te necesita y necesitas darle a la comunidad lo que tú eres. Tienes que ponerte al servicio. Es diferente de la zona del espacio de arriba de la carta de la individualidad, donde la persona actúa, ve a su padre muy autónomo, muy decidido, muy líder. Aquí es un padre que está para otros, un padre-madre de alguna manera, una especie de padre que está para hacer un papel materno. Entonces, al no verse el sol, porque están haciendo en las horas cercanas a la medianoche, el brillo de la persona de manera individual, como él quiere para él hacer su vida, no va a ser patrocinado por el entorno ni por la imagen del padre, porque él ve un padre que está muy sumergido en la familia y en la cultura colectiva. Esta característica presenta los soles en casa 3, casa 4, y una buena conciencia que pueden hacer las personas es preguntarse, ¿será que lo que yo estoy pensando y las creencias que tengo realmente son mías o fueron heredadas del entorno? ¿Cómo lo decimos? El maestro guía, en este caso, es el padre, que es un padre más colectivo. Exactamente, y en la historia de Chico Javier, que pues es un brasilero que canalizaba, ¿no? Y escribía los libros que diríamos, los espíritus le dictaban a él, y era un gran sanador también, una persona muy dedicada, muy maternal para un colectivo. eh, Tuvo una infancia donde perdió a su madre siendo muy niño, y de hecho podemos aprovechar también esta carta para ver ese Saturno que está justo en la zona de Saturno, en el espacio materno. Para él, su madre fue realmente un ser muy amoroso, que lo contuvo, que le dio toda la contención y toda la seguridad de niño que un niño pudiera desear o querer, y que pues desafortunadamente muere siendo él muy niño, y el padre tiene que hacerse cargo de cuidar de ese hijo como padre y madre. Entonces, podemos entender por qué en la carta de él están el Sol y Saturno en la zona maternal, porque digamos que inicialmente la madre estuvo presente, pero una vez fallece, es el padre el que tiene que asumir de alguna manera ese cuidado, ese rol maternal. Entonces, lo que capta Chico Javier, esta persona de la carta, es esencialmente cómo hay un cambio de roles por su propia historia. De hecho, él era tan fuerte el vínculo y tanto el amor hacia su madre, que cuando ella muere, él sigue pidiendo poder estar en conexión con ella, y él, diríamos, en su fantasía o quizás en sus capacidades psíquicas, se encuentra por un tiempo más con ella, logra esa conexión con el ser de su mamá. Ahí podemos ver la cualidad maternal como tan clara y tan importante y tan fuerte que se da cuando hay un Saturno, que es la imagen de la madre en la zona colectiva. Bueno, ahora vamos a ver la zona intermedia, la zona que va entre el punto de reposo de la casa 11, el punto de reposo de la casa 2, ¿nos lo muestras, por favor? Y el punto de reposo de la casa quinta y de la casa 8. Esa es la zona intermedia. Esas casas que están ubicadas ahí están referidas al yo, casa 12, casa primera, y casa 6 y casa 7 al tú. Estamos hablando del espacio del contacto, y esa es una cualidad lunar. Una cualidad, la luna busca establecer vínculos, por eso es un semicírculo abierto, está buscando
mantener una conexión con otros. Entonces, cuando tenemos la luna en este espacio, en el espacio del contacto, el niño desde muy pequeño tuvo que buscar eh, relacionarse, vincularse. Si está en la casa 1, pues espera que el centro emocional sea él. Si no es tenido en cuenta, entonces se cierra, pero si alguien viene y le presta atención y ayuda, se abre empáticamente. La luna funciona por, recordemos cuando en las clases anteriores hablábamos, la luna funciona por empatía y antipatía. Me acerco si me reciben, si me tratan bien, me retiro si me desconocen, si me rechazan. Entonces, la luna, cuando está en estas zonas intermedias, habla de que el niño rápidamente aprendió a generar la atención emocional. Si está en la casa 1, dice, yo soy el centro de atención, la gente me va a usar y para buscarme tengo que hacer algo que genere empatía hacia los demás. Si la gente no me presta atención, yo me retiro, sobre todo las lunas en la casa 12, pueden decir, nadie me prestó atención, yo tuve que inventarme un mundo emocional solo, me sentí solo emocionalmente, que es distinto estar solo físicamente, o fui un niño solitario, también luna en casa 1, casa primera, mientras que en la casa primera es yo actúo, yo gesticulo, yo agrado, hago cosas para que el entorno se acerque y me mire y manifiesto mi empatía si tengo un reconocimiento. Si la luna está en el lado del tú, casa 6, casa 7, el niño asume una estrategia emocional que es buscar el contacto ya no en la casa, sino fuera de la casa, amigos, vecinos, entornos. Esto hay que preguntárselo de alguna manera, cuando la luna está en casa 6, casa 7, si el niño sintió carencia de afecto o de contención o no se sentía completamente nutrido emocionalmente en el entorno familiar inmediato, papá, mamá, hermanos, y tuvo que crear una estrategia de vinculación saliendo al encuentro de otros, casa 6 o casa 7, casa 6 sirviendo, ayudando, estando pendiente de los demás, adaptándose a las necesidades y requisitos de los otros, y casa 7 estableciendo conexiones de amistad, de vínculo con otras personas más allá del límite del hogar. Sí, exactamente. Siempre va a haber una necesidad enorme de contacto, de aproximación a los demás en esta zona del espacio de contacto. Y tanto en la casa 1 como en la casa 12 va a haber también una búsqueda de que esa luna sea vista, de que esa luna sea contactada también, de que vayan hacia esa luna. Entonces se hace muy simpático la persona para poder lograr esa posibilidad de ser reconocido afectivamente. Bueno, muy bien. Saturno, que es la capacidad de cuidar, de ayudar, de tener una confianza básica en la vida. Una de las funciones de Saturno es que nos pide precisamente hacer las cosas bien. Casi que la ley de Saturno es necesito o debo funcionar bien. Entonces, cuando un Saturno está en la parte de abajo, en el espacio materno, como en el caso que estamos viviendo acá, la persona asimila una madre o la persona que hace la función de madre cuidadora como alguien muy sólido, alguien que le da arraigo, imaginémonos que Saturno son como las raíces de un árbol y en la casa 3 o 4 el arraigo es muy fuerte hacia abajo. Muchas veces también habla un Saturno en la 4 de algunos temas tristes o limitadores en los años de infancia, en el hogar paterno-materno. A veces puede ser ausencia del padre, pueden ser temas económicos que faltaron, falta de amor, pero la madre, en este caso Saturno, transmite esa confianza, ese buen funcionamiento. Este caso que tenemos aquí al frente es una persona
que el padre fallece cuando él tiene cerca de 4 o 5 años de edad. Él tiene un recuerdo de su padre, de ser una persona enferma, que está enfermo, tirado en una cama, con poca energía, y una madre que se hace cargo de todo. Son 10 hermanos y funciona, es la que organiza el hogar. Es ese Saturno que está ahí en la casa 4, es como la matrona. El padre muere cuando él tiene 4 o 5 años de edad y pues él queda bajo el cuidado de los hermanos y de la madre. Pero esta madre eh, es un hombre que ya tiene 65 años actualmente, 66 años. La madre murió el año pasado, o sea, vivió mucho tiempo y sagradamente él y sus hermanos, durante toda la vida, la madre era el centro de la familia. Fue la columna vertebral, pero la madre les enseñó a ser muy trabajadores, muy luchadores, ahorradores, persistentes. Tenía 10 hijos a cargo. Entonces ella tuvo que multiplicarse, generar recursos, buscar oportunidades para criar estos hijos. Y eso caló profundamente en esta familia y en esta persona, en los hermanos también, de ser muy recursivo, de jugar también él un papel de papá, mamá en la sociedad. Es un empresario que tiene mucha gente a su cargo y se comporta como un padre patriarca. Todo eso generado por la asimilación de la experiencia que él tuvo con una madre que tuvo que ser papá, mamá. Sí. Bien, aquí tenemos el caso de el sol en el espacio del contacto, que es un sol que es percibido por el hijo como un padre que, ya sea que si está en la zona del tú, es decir, en las casas 6, 7, desde el punto de reposo de las 5 hasta el punto de reposo de la casa 8, es un padre que se percibió muy, muy para los demás, muy al tanto de otras personas, muy ocupado quizás en su trabajo, en sus funciones, muy necesitando estar avanzando hacia los demás, vendiendo, relacionándose con otros. Y esa cualidad de, diríamos, de estar tanto para los demás implicó que de alguna manera el hijo no pudiera sentir como esa presencia real del Padre, como esa fuerza real de ese sol que es el Padre, porque estaba más en función de otros. En el caso del sol que se encuentra hacia el lado del yo, es decir, como nos dice Martín, punto de reposo de la casa 11 hasta punto de reposo de la casa 2, casas 12 y 1, es un padre que se percibe, que los hijos lo perciben como ausente, como, por eso aquí utilizamos la palabra viajero, como que quizás por su trabajo tenía que estar ausente de casa, tenía que irse y que de pronto no estaba completamente. Eso en cuanto a su presencia y a su fuerza. Sin embargo, esta posición del sol en la carta también se asocia a percibir un padre, diríamos, muy abierto a los demás, un padre servicial, un padre que es visto de una manera positiva, agradable, sensitiva, diríamos, donde de alguna manera era un padre que podría verse de alguna forma idealizado en un momento dado o de una manera positiva o tranquila, como un estilo, diríamos, más afectivo. Eso sucede en el caso de estos, de que el sol se ubique en estas zonas. Esta carta la conoces tú, Martín, no sé si quisieras también. Eh, En este caso, por ejemplo, puede percibir un padre muy sacrificado también, muy entregado a los demás, sacrificando su vida personal para poder cumplir las obligaciones y puede generar una especie de ausencia, de vacío.
y de anhelar de alguna manera que el padre sea diferente, como que se tienen unas expectativas con el padre que luego no se cumplen y puede de alguna manera sentirse como una especie de sección de la imagen paterna. También habla de un padre que durante la gestación estuvo viajando y ausente y eso le da una capacidad a la persona luego para poder asumir sus espacios, el sol en la 12, de establecer contacto, como está la zona del contacto, y la casa 12 es con quién, consigo misma, con la misma persona, de retirarse a su interioridad. También un sol en 12 puede indicar un padre que muestra una tendencia hacia la espiritualidad que va a marcar también al hijo en ese sentido, de encontrar a través de ese padre una imagen guía de su conexión con su mundo interior. Y muchas veces puede ocurrir, no porque el padre lo haya enseñado, en algunos casos el padre lo muestra, lo señala, lo vive. En algunos casos el padre es todo lo contrario, no estuvo, no enseñó, no hubo maestro, no hubo imagen guía, y eso hace que la persona tenga que buscar esa imagen guía en su casa 12, es decir, dentro de sí mismo. Bien, en el caso de la luna, en la zona del colectivo, va a haber una enorme necesidad de sentir seguridad, quizás un temor inconsciente a no pertenecer. Es un espacio, como es un espacio, diríamos, maternal, es como si el mismo niño tuviera de alguna manera que generar esa contención y el vínculo esencial de una luna en la zona colectiva es más hacia la madre. Eh, esa lucha por la pertenencia es una enorme necesidad de la luna en el espacio colectivo y por consiguiente se asumen a veces responsabilidades, un sentido de responsabilidad muy grande con la familia, porque como es una zona de Saturno, una zona que busca, diríamos, ayudar a generar contención, estructura, eh, a generar cierta fuerza de arraigo, de empoderamiento desde la estructura misma familiar. Entonces, una luna allí tiene un sentido de responsabilidad con su familia muy similar al de una madre, donde tiene que también de alguna manera destacarse y hacerse valer para poder ser contenedor de esa familia. Y también hay una tendencia a que haya un tener que regirse un poco hacia eso que la familia impone. En la luna de esta zona también le cuesta un poco soltar a sus raíces, a su familia. Es un hijo, digamos, que tiende mucho a quedarse mucho conectado, vinculado a ese cordón umbilical y de alguna manera su proceso de vida siempre va a estar en conexión con lo que suceda con la familia misma. Aquí traemos el ejemplo de la carta de Michael Jackson y vemos que esta luna en la zona colectiva llevó a que él pues inicialmente tuviese mucho vínculo con su familia y que desde ahí él hubiera de alguna forma se hubiera abierto a la vida, pero sintió como una carga de responsabilidad muy grande, impuesta también pues especialmente por su padre. Acá vemos en este aspecto como el sol está muy fuerte en la carta, es una imagen de autoridad muy fuerte, en una conjunción con Plutón y en unas oposiciones muy fuertes a la luna, donde hay como un sentimiento de una relación muy tensa con el padre, viviéndose un padre muy fuerte, con una imagen de imposición casi tiránica, ¿no? Sol Plutón. Y él con una luna allí como sintiéndose responsable de alguna forma de de esa estructura y de esa seguridad. Y él de alguna manera
en el tiempo empezó a destacarse y a ser la figura, diríamos que poco a poco tuvo más brillo en su familia, pero se ve claramente aquí cómo había un sentido de responsabilidad muy grande, una gran imposición para poder de alguna forma sostener la energía de la familia. Esto sucede con estas lunas aquí, son lunas muy hiperresponsables, pero también pueden dar lugar a veces a que la luna, por esta razón tan saturnina, no pueda expresar sus cualidades, diríamos, afectivas de una manera más tranquila. Hay una cierta inseguridad en esta zona y una enorme necesidad a sentir que se forma parte de la familia. Entonces se hacen muchas cosas para poder formar parte. Igualmente, las lunas aquí tienden a demorar un poco ese proceso de maduración, porque se mantienen como niñas, niños durante mucho tiempo. Por eso utilizamos aquí la palabra ingenuo, porque muchas veces esta luna aquí retarda un poco ese proceso de hacerse adulto y tiende a necesitar mucho de esa contención también de la familia, esa necesidad de ser reconocido como parte de la familia. Muy bien, también en esa parte inferior de la carta eh, indica que la luna abajo, la familia es un clan, es decir, los contactos se reducen a las personas que son admitidos en la familia, dentro de la familia. No hay más contactos, sino contactos cercanos, los que son familiares al clan, la familia más cercana. Eso reduce la capacidad de expresión que tiene la luna, la necesidad que tiene la luna de contactar más ampliamente. Entonces, estas personas desarrollan una condición emocional que es solamente dejan entrar en su círculo emocional aquellos que les son muy confiables o que los consideran como su familia. Se pueden volver demasiado reducidos en ese sentido, pero habla de que la familia emocionalmente solo permitió el contacto que estaba bien visto o con el entorno que familiar permitía. Por eso habla de que se controlan los contactos, se educa eh, y se reduce esa posibilidad de experimentar más abiertamente con otros. También se observa con las lunas aquí abajo que la persona, depende, ¿no?, de la carta, si está muy cerca a la cúspide de la casa 4, al medio cielo, que la persona va a jugar un papel emocional como adulto en grupos grandes, pero donde se espera que cumpla un papel emocional, como en el caso de Michael Jackson, tiene que cumplir un papel para otros, pero muchas veces la persona no se siente como en la tranquilidad de poder expresar sus emociones abiertamente, sino más bien como de tener que ser ese que mueve las emociones del entorno. Aquí tenemos el caso de Saturno en la zona del contacto, como también utilizamos el ejemplo de la carta de Michael Jackson para ver este Saturno que se encuentra muy en la zona de cardinal de la casa 2. eh, Realmente la percepción de una madre en la zona de contacto es más una madre que depende de los demás, que necesita un poco esa necesidad de ser contactada, conectada con los demás, una madre comunicativa, una madre más bien adaptable a las circunstancias. Y es claro que en la historia de Michael Jackson había una preponderancia de la fuerza del padre y que la madre, pues de la madre no se habla mucho. Sí, era una madre más bien no tan, diríamos, imponente, sino más una madre social, una madre que estaba allí para los demás también. Eh, un Saturno en la zona del contacto genera en el niño, en el tiempo, también un sentimiento de inseguridad, una cierta inseguridad.
donde está Saturno, ahí están grabados nuestros temores, nuestros miedos. Y muchas veces un Saturno allí imprime en el niño una sensación de que el mundo es un poco inseguro, de que el mundo puede tener ciertos peligros, de que debe ser muy reservado para el contacto, de que no se acerque hasta que no esté completamente seguro de que puede haber una confianza para abrirse. Entonces son madres que a veces pueden ser muy necesitadas de contacto, muy dependientes de otros, un Saturno en esta zona, pero que inicialmente pueden ser muy desconfiadas, como muy reservadas y que les cueste abrirse, digamos, desde un comienzo. Necesitan todo un tiempo para poder sentir la confianza hacia otros. Y eso lo imprimen en el niño a través de sus limitantes, a través de la manera como ella se comporta en su propio ejemplo, pero también a través de la manera como le transmite esa madre al niño cómo puede ser el mundo, como algo, diríamos, agresivo, peligroso. Eso sucede con un Saturno que se encuentra en esta zona. Bien, entonces aquí vamos a abrir también a un modelo de familia ampliado. Ya salimos de la parte donde estamos viendo cómo se comportan los tres planetas del modelo de familia en las distintas zonas. Y aquí venimos a compartirles en esta parte de esta clase ese modelo de familia ampliado, es decir, cómo se ven los demás miembros de nuestra familia en la carta y a través de qué planetas podemos interpretar, reconocer cómo está la imagen interiorizada de ellos. En el caso de los abuelos, los tíos y los hombres ancestrales, es decir, la línea de los hombres, la línea del masculino en nuestra carta ancestral se ve reflejada en el planeta Plutón. Es decir, los ancestros masculinos, todas las historias que pueda haber dependiendo del signo y la casa, van a estar reflejadas en donde se encuentre Plutón en nuestra carta. Si esto habla de esas historias de poder, que es Plutón, que se transmite a través de los ancestros masculinos, de las figuras poderosas, los tíos, los abuelos, los tatarabuelos, y los dramas que ellos pudieron vivir, se van a ver reflejados, tanto los dramas como las capacidades se van a ver reflejados en la casa donde ubicamos a Plutón. Cada vez que ese Plutón resuena, resonará con el sistema familiar ampliado, es decir, con la ancestralidad masculina representada por el arquetipo de Plutón. Esto lo vamos a dejar así abierto para que ustedes lo exploren, lo miren, solamente les damos la información, ustedes lo ubican en su carta porque es mucho más de fondo para poderlo observar. La imagen guía femenina ancestral es Urano, las mujeres, las tías abuelas, los ancestros femeninos. Es muy particular ver cuando miramos a Urano, como en las cartas de algunas personas dicen, claro, yo tuve una tía que era diferente, era para su época muy avanzada o era distinta, hacía cosas muy diferentes. Pues esa ancestralidad femenina, que no es a través de la madre, sino las mujeres anteriores a la madre, tanto por vía más del padre o de la madre, están representadas por Urano también las cualidades o los dramas que ellas nos aportan. Eso se ve reflejado en la casa y los planetas que entran en contacto a través de los aspectos hablan de esa conexión. Explórenlo, verifíquenlo. No se queden con la información que les damos, sino que ahonden, sobre todo cuando se trabajan los temas sistémicos, las constelaciones familiares. Esta información puede ser muy útil para entender ciertas cosas que no nos explicamos cuando actúa Urano. Si las vemos sistémicamente, podemos encontrar que son resonancias de la historia de nuestras mujeres ancestrales. En el caso de los hermanos hombres o los primos,
los podemos ver a través de el planeta Marte, donde se encuentre por signo y por casa. Y ahí vamos a ver en este caso del modelo de familia ampliado, de acuerdo al signo, de acuerdo a la casa, cuáles pueden ser las implicaciones, a su vez también los aspectos que tengan, si hay aspectos tensos o si hay aspectos armónicos, pues eso va a marcar mucho de alguna manera cómo se dan esas relaciones, cómo vienen marcadas para nuestra vida esas relaciones y qué cuidados podríamos tener o qué precauciones desde, diríamos, eh, a la posibilidad de un conflicto o de algo que pudiera darse sobre cómo podemos manejar esas relaciones en la carta, al igual que un tránsito también podría en un momento dado modificar o abrir alguna información que se encuentre en el planeta. En el caso de Marte, los hermanos hombres y los primos. Cuando hablamos de Venus, entonces nos vamos a encontrar con las hermanas, las vecinas, las primas, las personas femeninas, las chicas. Cuando se dice en una familia, hola chicos, es más Marte, hola chicas, son más las féminas que hay ahí, las mujeres jóvenes. Es bien conocido en las familias también esas atracciones o romances que hay entre los primos, incluso a veces entre los mismos hermanos, hermanas, y es justamente la atracción Venus-Marte, que existe en estas comunidades pequeñas, inmediatas. Cómo se produce, Venus y Marte son una polaridad y tienen que ver con la libido, y los primeros contactos de la libido son justamente en el núcleo familiar, hermanos, hermanas, primos, primas. Entonces ahí se producen esas cercanías, esas interacciones, y simplemente les damos la información para que ustedes la procesen, la informen, la tengan en cuenta. Los hermanos en general los vemos a través de Mercurio, a su vez como regente de la casa 3 que tiene que ver con el entorno cercano, van a ser también los vecinos. Las personas cercanas de nuestra realidad cotidiana están dadas por el planeta Mercurio. Las relaciones igual que se dan entre nuestros hermanos y también, como les decía, dependiendo los aspectos, con qué planetas están conectados, qué dificultades podría mostrar o podría mostrar también una cualidad armónica en la relación o quizás retos o temáticas del pasado que se necesitan integrar. Y esto en el caso de los hermanos lo vamos a ver también a través de la casa 3 y del planeta que lo rige, que es Mercurio. Bueno, nos falta Neptuno como planeta transpersonal, y Neptuno cumple una función muy importante porque está hablando de lo sensible, lo sutil. Entonces, esa posición de Neptuno en la carta nos habla de los amigos imaginarios que tiene el niño, del ángel de la guarda, de los benefactores, de ese mundo de fantasía. Muchas veces los niños juegan con una serie de imaginarios que realmente muchas veces no son imaginarios. Es el mundo sensible del cual él viene, el alma viene, y tiene todavía esa conexión. También habla de las energías que hay en el entorno y cómo el niño las percibe y se conecta con ellas. Pero también Neptuno, dentro del sistema familiar, habla de los excluidos del sistema, de los ancestros que se fueron un día y nadie volvió a saber de ellos, desaparecieron, de los hijos negados o tenidos fuera del matrimonio, de los excluidos, de los alcohólicos, de los drogadictos ancestrales, de los enfermos, de los desubicados, de los incomprendidos que hay en un sistema. Hay personas neptunianas con una gran sensibilidad artística, mística, que el entorno y la sociedad convencional no incluyó o los vio como los raros, los marginó. Eso es Neptuno. Y en nuestra carta tenemos una resonancia con esas personas que no conocimos, pero que fueron muy sensibles por exclusión
o por sus capacidades y resonamos con ellos. Por eso los efectos de Neptuno, cuando se dan en la carta, a veces son incomprensibles, confusos, y nos puede conectar en algunas ocasiones con el rol de víctima, y uno dice, pero ¿yo qué tengo que ver en esto? ¿Yo cómo me gané este problema o esta situación? Es una réplica porque nosotros no somos solamente yo aquí aparte, somos un ser transgeneracional, y el modelo de familia ampliado a través de los planetas transpersonales nos conecta con las vidas que nos preceden antes que apareciéramos, es decir, nuestros ancestros. Ese Neptuno también nos conecta con ese mundo invisible, mágico, con esos benefactores espirituales o esas fantasías que vamos a ponerlo entre comillas porque muchas veces no son fantasías que tiene el niño, sino es un mundo rico de imágenes, guía, que empoderan al niño, un mundo donde el niño no sabe si estaba soñando, si estaba, eh, se lo imaginó, pero para el niño fue real. Muy bien, entonces con esto terminamos esta exposición, esta clase. Básicamente queremos que se permitan disfrutar de este material y observarlo en sus cartas, corroborarlo, investigar más, utilizar también este modelo de familia ampliado para entender un poco la dinámica con la familia más amplia y cómo funciona, y de alguna manera también poder comprender muchos de los funcionamientos tanto en nuestra familia nuclear como en nuestra familia ancestral, a través de los planetas transpersonales, como de nuestro modelo de familia mayor, más amplio. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por este acompañamiento, por este espacio que hemos ido creando. Ya estamos empezando a cerrar el curso, nos faltan algunas pocas clases. Les recomendamos estudiar los libros de Hoover, de la escuela Hoover, que los pueden bajar gratuitamente, ver las clases si están interesados en profundizar, y sobre todo que desarrollen la capacidad de ser autodidactas, que desarrollemos más conciencia, más originalidad, más libertad interna y externa. Nos vemos en 8 días con otra clase, y que sean todos pues muy felices y muy conscientes. Gracias, Adi, por tu presencia y tu colaboración tan importante en este proceso. A ti, Martín, gracias. A todos los que nos acompañaron, un abrazo grande y nos vemos la próxima semana.